Gloria a Dios, aleluya. Pues hoy vamos a estar repasando esta primera parte de Diseminadoras del Reino. Estuvimos hablando del evangelismo como levadura. Hablamos, amén, de algunos versículos bíblicos, como fue Lucas capítulo 13, verso 20 al 21, que hablaba de aquella mujer que tomó y escondió 3 medidas de harina o masa, depende de la versión que ustedes lean, y que había puesto, ¿verdad?, esa levadura en esa masa hasta que todo quedó leudado. Y el Señor estaba comparando con eso, con esa levadura y esa mujer que hizo ese trabajo en esa harina, estaba comparando el reino de Dios con eso. Amén. Y también leímos en el verso, está acá atrás, en el capítulo 13 también, verso 18 al 19 de Lucas, también haciendo la semejanza o la comparativa con el reino de Dios, a un grano de mostaza que un hombre había tomado, lo había sembrado en su huerto, y luego esa semillita creció, se convirtió en un árbol, y las aves del cielo venían y hacían nidos en sus ramas. Y habíamos hablado acerca de eso, ¿verdad? Que la levadura actuaba en eso de manera silenciosa e invisible. No se veía cómo actuaba la levadura dentro de esa harina, pero había un efecto, y era que hacía crecer esa masa. Y así mismo es el evangelio, como esa levadura en este tiempo, ¿verdad? Pues esa levadura es el Espíritu Santo que está en cada una de nosotras y que nos utiliza y nos lleva a hablar su evangelio, a llegar a otras vidas. Y el Espíritu Santo obra de manera tal, invisible y silenciosamente. Uno no sabe, uno está hablando, mire, a veces yo puedo estar aquí hablando con la hermana Elisa y hablándole de la palabra, y tal vez lo que le estoy hablando, el Espíritu Santo le está hablando directamente algo a ella que yo no sé, que ella necesita escuchar, o que es una situación que ella tal vez está atravesando, pero el Señor, el Espíritu de Dios, obra que yo no lo sé, de manera invisible. Te bendiga, Denis, de manera invisible, como la levadura. La levadura no vemos cómo obra, pero obra dentro de la harina. No sabemos cómo lo hace. No hay cómo explicar esto, cómo funciona, pero se activa y crece. Entonces, habíamos hablado de la palabra eruditos. Eruditos. Si usted no tiene ruido en su casa extremo, usted puede quitar el micrófono para que lo hagamos, que usted pueda pues hablar. Pero si tiene ruido en la casa, entonces mantenga el mute. Yo ni modo que lo ponga en mute por el ruido de Julia y Jumpy que está jugando. Pero si usted no tiene ruido, puede quitar el micrófono, el mute, y estar ahí y conversar con nosotros. Habíamos hablado de la palabra eruditos. A ver, ¿quién se acuerda quién era un erudito? Que son las personas que hablan de mucho conocimiento, Exactamente. comunicar el evangelio y dar oportunidad de hablar de la palabra al Los, pecador. Amén. no, los eruditos, y con lo primero ya estaba. Los eruditos son personas que tienen vasto conocimiento de algo. Una persona que tiene vasto conocimiento de la cocina, pues es un erudito en eso. Son personas que conocen, ¿verdad? Están bien instruidos en una materia, están bien instruidos en alguna ciencia, están bien instruidos, amén, en algo, tienen una sabiduría en ese tema. Esos son eruditos. Entonces, si usted es un experto en algún tema, pues usted es erudito de ese tema. Amén. Mana Gonzala, que alzó la manita. Pastora, yo quiero preguntar algo acerca de la levadura. La levadura como tal, yo he leído en las citas bíblicas que la levadura habla como de algo que leuda toda la masa, y yo lo he tomado como si fuera el pecado, pues, como si fuera algo que daña. No lo había tomado como una cosa positiva. Quería saber si la levadura es... Ya, ok. Hay otro versículo, déjeme buscarlo, pero es que son dos temas diferentes.
Le voy a Oh, ok. buscar. Hay uno Ujú. que habla de la hipocresía. Lo voy a buscar aquí, voy a usar rapidito. Creo que está aquí, mire, Gálatas, déjeme ver. Gálatas 5. Sí, Gálatas 5, verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hablaba acerca de lo que era la libertad, porque Pablo le daba a la iglesia de Gálatas, le hablaba acerca de estar firmes en la libertad, explicándole que no la tomaran como libertinaje, sino que era una libertad en Cristo, pero no podíamos estar en la mundanalidad, ¿no? Ujú. Y que, porque es que si lo leemos sin contexto, le voy a leer, mire, rapidito, para contestarle la pregunta a la hermana, para que estemos claros. Dice, está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque ya Dios nos hizo libre. ¿De qué? De un yugo. ¿De qué? De esclavitud y servidumbre. ¿De qué? De Egipto, del mundo, del pecado. Entonces, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pasa que se dice que ellos pues habían comenzado bien, pero llegaron ciertas perturbaciones que los hicieron flaquear en el camino y contaminarse. Llegó ciertas contaminaciones y obras que no estaban correctas y él los está exhortando. Él dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios. Lo que ustedes están haciendo a Dios no le agrada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ahí lo que les está hablando de la levadura es tipo de un poquito de pecado en tu vida, ya es pecado. No por ser un poquito de pecado, no eres pecador. Un poquito de pecado en tu vida, eres pecador. Es como decir, una mentirita blanca. No, una mentirita blanca es mentira. Mentira piadosa le dicen muchos. Sí, una media mentirita, pues es mentira, no hay media verdad, o una media verdad es una mentira. Entonces Exacto. él le está diciendo un poco de levadura, ¿sabes? Algo que te hace en un área de tu vida no está bien delante de Dios, leuda toda la masa, se echa a perder ya eso, ahí ya está Amén. totalmente. Entonces, amén. Entonces yo por eso cuando leía la cita bíblica, yo decía, bueno, con un poquitito que nosotros, ¿verdad? Sabemos que como carne somos pecadores, pero o sea, con una cosa pequeñita, le fallamos a Dios, ¿verdad? Entonces, yo veía la levadura como algo negativo, no lo veo como positivo, bueno, mi punto de vista, mira. No, Así lo pero veo. ya es que es como, son diferentes conversaciones donde se te está utilizando la palabra levadura. No es el mismo significado en ambas conversaciones. Pablo está hablando de una cosa y utiliza la levadura para explicarle a este pueblo de los Gálatas. Sí, Pero sí, Jesús está hablando de otra cosa de y otra levadura. utiliza la palabra levadura para hacerles entender otra cosa. Amén. Y yo Son por eso dos conversaciones diferentes. Y yo por eso decía que por eso los hebreos comían pan sin levadura y los judíos siguen comiendo pan sin levadura porque para ellos la levadura era parte de eso, ¿verdad? Como algo que, ¿verdad? Como algo que no era edificante, que no era bueno, pues eso. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque como te dice, es otra conversación. También está en Lucas capítulo 12 que habla de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. Y dice, mientras tanto la gente se había reunido por millares, era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ahí está hablando otro tema, utilizando la misma palabra, La levadura. levadura. Por eso es que es bien Amén. importante que uno lea
y uno busca el significado en cada contexto, en cada área que uno lea de la Biblia, tú puedes leer una palabra y significar totalmente algo muy diferente en diferentes conversaciones que hay en la palabra. Entonces, lo que está hablando acá en el evangelismo como la levadura, Jesús lo que está diciendo es, otra vez dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Le está hablando así como tipo parábola. ¿A qué lo compararé? Vamos a darte un ejemplo. Déjame explicarte. Y le dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. Semejante a la levadura. ¿A qué cosa es la levadura? A la acción, a cómo funciona la función de la levadura en la harina. ¿Cómo funciona la levadura en la harina? Pues es un activador y se pone un poco de levadura en una masa y dice ahí que esta mujer toma esa levadura y la echa en la harina y toma y esconde 3 medidas de harina. ¿Y qué hace? Espera hasta que todo quede leudado, o sea, que todo quede al tamaño para poder ser horneado. Entonces, de esa misma manera, un poco de levadura en la masa, así mismo trabaja en el reino de Dios. ¿Cómo? Pues algo pequeño, algo oculto, no se nota, no hace ruido, parece que no está pasando nada, pero en el ámbito espiritual es algo ilimitado, es algo que crece. Algo que crece como la masa, un ingrediente que hace crecer. Y así que actúa el Espíritu Santo como levadura. Te parece que no está pasando nada de mí, pero crece de momento. Alábalo si puede. Aleluya. Entonces, No, ya yo aprendí un poquito de eso de la levadura y el pan y todas las cosas, ¿eh? Porque veo al varón cómo lo va haciendo y veo que él le pone la levadura y lo tapa con una toalla y lo guarda y espera que crezca y después lo pone al horno. Ya yo entendí. amén, amén. Y hablamos en los lunes pasados acerca de que el trabajo de el reino de Dios, el trabajo así como tipo levadura, es un trabajo interno. Por más que las personas quieran hacer y hacer y hacer, y hace falta hacer, porque imagínate que nadie vaya a evangelizar, pero por más que querramos hacer o por más que querramos tener billboards en las autopistas que digan Jesús te ama o Cristo viene, o queramos tener programas de radio, o queramos tener tratados con mensajes evangelísticos. Todas estas cosas, nada de eso es necesario. ¿Por qué? Porque realmente lo único que usted necesita para evangelizar es el evangelio mismo. De lo único que necesita para evangelizar es la buena noticia, la buena nueva, es el comunicar el mensaje de salvación. Es lo único que usted necesita. Por eso es que muchas veces es hasta una estrategia del enemigo que paraliza los evangelistas, paraliza a las almas para que no salgan a evangelizar porque sienten que no tienen los recursos para salir a evangelizar. Cuando para salir a evangelizar no hace falta básicamente nada, solamente la buena voluntad. El evangelio. Usted que vaya y comunique el evangelio. Ahora, el programa de radio, pues una bendición. El periódico es una bendición. El billboard, pues gloria a Dios los que pueden pagar el teléfono también. El tratado, el internet, el wifi, todas esas cosas, pues gloria a Dios por los que pueden pagarlo y utilizarlo para evangelizar. Pero realmente no es necesario. Lo que hace falta es alguien que salga que quiera. Comunique. Y adicional un complemento, el testimonio también sería como un complemento a ir a evangelizar, pienso yo, o sea, conocer el evangelio, llevarlo, pero también mostrarlo en el testimonio. Eso. Sí, el testimonio per se, el testimonio, la palabra, ¿verdad? Pues es bien importante que demos testimonio, quienes somos, eso lo hablamos también hace unos lunes, que quienes somos como actuamos, la casa, afuera, todo eso tiene que ver, somos cartas abiertas, las personas nos están mirando, si usted tiene un buen testimonio, le facilita el allegarse a alguien y que convenza. Porque imagínense que yo ande armada con pistolas y venga y le diga a la hermana Lisa, Cristo te ama. Ella va a decir, pero si tú eres una guerrillera, ¿de qué tú me estás hablando? O que yo me pase por ahí tal vez en otros menesteres y la voy a confundir porque ella va a decir, por hermana, tú no parece que eres cristiana, ¿verdad? Pero el testimonio es importante.
Pero el testimonio, no solo con testimonio tú evangelizas a alguien. No, un Es complemento. importante, es un complemento, ¿no? Está bien. El evangelismo puede utilizar el testimonio, pero el testimonio solo no evangeliza a la persona. ¿Por qué? Porque había algo muy importante que hacer cuando se evangeliza, para completar el proceso de evangelización. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué necesitamos hacer para poder decir esa persona está evangelizada? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a ver. A ver, ¿quién dice yo? Había algo que hacer al finalizar de evangelizar. Orar por ella. No solo orar. Pastora, yo en lo personal, pues, yo siento que aún los tratados son importantes. Contarle si acepta a Jesús. ¿no? Amén. ¿Cómo, hermana Gonzala? Bueno, yo en el caso mío, para mí lo más importante es el querer hacer las cosas que nos ha mandado a evangelizar. Yo no necesito, inclusive como usted dijo, los tratados son importantes, pero yo en mi caso, yo he salido a evangelizar sin tratados. Yo he usado el teléfono, un papel, un lapicero para anotar el teléfono. Orar por las personas es muy importante cuando estamos ahí. Si vemos la necesidad, a tratar de ayudarle, hablarle de Cristo, que hay un Salvador que dio la vida por ellos. Amén. Pero lo que completa el proceso de evangelismo en una persona, que usted puede decir, la persona fue evangelizada, es simplemente que usted le dé la oportunidad de responder a esa buena noticia. Que usted le diga, ¿quieres a Cristo o qué? ¿Aceptas al Señor? ¿Haces la oración de fe? Que tenga la oportunidad de aceptar, de tomar la oferta, de tomar esa oportunidad o rechazarla. Ahí la persona está evangelizada. Se le habló, se le predicó, se le testificó, todo nítido. Y se le da la oportunidad. Por eso es que decíamos que solamente decirle a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama. Eso es una semilla que usted tiró ahí. Pero no por usted decirle a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama, usted evangelizó a esa persona. O por darle un tratado nada más. Y con darle un tratado nada más, el proceso está una semilla. Medias, porque la hay personas que nada más dan el tratado y ya está, no, pero no le hablan. La persona tú le das el tratado y tú no sabes si lo leyó o no lo leyó. Exacto. Usted no sabe nada. Entonces, como usted sabe que una persona fue finalmente ahí totalmente evangelizada, de que usted le hable, hablamos el lunes pasado, hablamos acerca de la definición del perdido y hablamos quiénes eran los perdidos y hablamos el destino del perdido. Amén. Y explicamos acerca de que el perdido es todo aquel que todavía no ha confesado a Jesús como su Salvador, que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y hablamos del destino del perdido, que es el lago de fuego, que es el infierno, es una eternidad lejos de Dios. El perdido está perdido y necesita que los salvos vayan y le hablen. Por eso es que en un principio, en los objetivos de esta serie que yo les mencioné el primer lunes, yo les dije, uno de los objetivos no es que usted sepa que es importante ir a evangelizar, porque todos sabemos que es importante. Lo que en verdad, en mi espíritu, en mi sentir está, es que todas nosotras tengamos una pasión, que tengamos una inquietud, una carga de salir a evangelizar porque es una necesidad, hay una urgencia de que vayamos donde está el perdido y le evangelicemos. No porque es importante, porque saber que es importante, por ejemplo, cuidar la salud, pues todo el mundo sabe que es importante cuidar la salud y aún así usted ve que fuman, que toman, que comen los dulces, que comen cosas que no se tienen que comer, ¿verdad que sí? Pero todos saben que tienen que cuidar la salud. Todos saben que tienen que cuidarse los dientes porque es importante para que no te dé caries, pero hay gente que aunque lo sepa, comemos mucho las consecuencias no se lavan los dientes. Usted sabe, no es saber lo importante, sino es mirar que es una necesidad y que hay una urgencia en eso. Entonces, está el perdido y usted para poder decir, yo evangelicé a esa persona, no importa si usted se tarda
5 minutos, 2 días, un mes evangelizándolo, usted va a saber que esa persona fue evangelizada totalmente cuando llegue la oportunidad de usted decirle, ¿quieres hacer la oración de fe para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida para salvación? Y esa persona te diga sí o no. Y que empiece a congregarse. No, pero para que complete el proceso de evangelio, ya lo Amén. demás es otra cosa. Para que Amén. comience, para que complete el proceso de ser evangelizado, esa persona tuvo que haber dicho sí o no. Sí o no. Por eso es Amén. bien importante saber ese detalle. Entonces, otra palabra que le iba a preguntar, estaba por aquí. Otra palabra, no, está aquí, acá. La palabra evangelio. Habíamos traído un significado. A ver quién me dice qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Llevar las nuevas. Predicar la buenas nuevas palabra de salvación. Ajá, predicar la palabra. del Señor. Eso fue. Llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Buenas nuevas. Servir. Sí, está bueno. ¿Y qué era el avivamiento? ¿A dónde es el avivamiento? Que hablamos Cuando Dios trabaja con su pueblo. Un avivamiento es cuando Dios trabaja con el pueblo. El avivamiento surge en el pueblo de Dios. El avivamiento no surge en el pueblo de los perdidos. El avivamiento no es cuando el perdido se salva. El avivamiento es cuando el pueblo de Dios trata con ellos. Hay un avivamiento, pueblo de Dios. El perdido es evangelizado y nace de nuevo. Esas son buenas nuevas de salvación. Entonces, con el evangelismo, es la iglesia, sale a evangelizar, esa iglesia avivada sale a evangelizar, trabajando para el Señor. Amén. Para el Señor, llevando las buenas nuevas. Nos preparamos y ganamos alma, Señor. ¿Ven? Amén. En el evangelio son buenas nuevas y se hace para que esa persona perdida conozca a Jesús y pueda tener una nueva vida eterna en Cristo. Y tiene un nuevo nacimiento y es primeramente se inscribe en su nombre en el libro de la vida, son bautizados por el Espíritu Santo, bautizados en las aguas. Esa persona comienza a congregarse, se convierte entonces en discípulo, se va capacitando y se convierte ¿en qué? En un evangelista. Amén. Eso es todo. Discípulos ganando discípulos. Si nosotros hacemos esto, mire, la iglesia no va a crecer jamás. Si sale un evangelista, gana almas, los mete a la iglesia y el que está en la iglesia, que se ganó el que están ahí creciendo, no salen a evangelizar, no vamos a crecer. Para que nos reproduzcamos, necesitamos ser evangelistas, ganar almas, que esas personas nazcan del espíritu y del agua, se conviertan en discípulos, se capaciten y ¿qué hagan? Comiencen a ganar almas también y lleguen a la iglesia y nazcan de nuevo y sean bautizados del Espíritu, nazcan del agua y se creen discípulos y esos discípulos que haya un cambio y esas capacitados salgan afuera y ganen almas y esas almas que ganen las lleven a la iglesia, se bautizan en el agua, en el Espíritu, son discípulos, se capacitan, se preparan y salen afuera. Envían. ¿Ve? De esa manera nos vamos a reproducir. Pero si nosotros nos ganamos un alma y esas almas están ahí, y no los llamamos ni nada. Están ahí como batata. No le echamos agüita a la planta. No, están ahí, pero no salen, no se capacitan, no sienten la urgencia de llegar al perdido. Usted sabe que hay mucha gente en la iglesia que no sienten urgencia de llegar al perdido. No les importa. No les importa. Es verdad. Eso es verdad. Nada. Solo oran por ellos, oran por su familia, oran por su trabajo, oran por sus situaciones, pero se olvidan del perdido. Y eso era lo más que tenía el Señor en mente. Llegar al perdido, al pecador, porque él dijo que él vino a salvar lo que se había perdido. A salvar. Ese es una prioridad que tenemos. Entonces el evangelio, para poder ser esparcido y podamos nosotras ser diseminadoras del reino,
necesitamos distribuir el evangelio, ¿cómo? Comunicándolo. Esa es la clave. Por eso es que si solamente usted te da un testimonio o solamente, ¿verdad?, el Espíritu da testimonio de usted, pero no evangeliza, no comunica, pues no estamos evangelizando. Necesitamos comunicarlo. Necesitamos comunicar las buenas nuevas. Y en la comunicación tiene que haber un emisor, es el que emite el mensaje, y un receptor, alguien que recibe el mensaje. Usted no puede predicar al aire, porque, ¿sabe? Usted no tiene ningún receptor ahí. Usted está hablando solo. Usted necesita un receptor, así sea un receptor necesita que reciba el mensaje y que al final que recibe ese mensaje responda al mensaje. Porque imagínese que yo le diga, hermana Denis, ¿quieres venir a comer a casa? Y ella recibe el mensaje y no me diga nada. Pues ahí quedó. Ahí quedó. Déjame quitarle el mute, te dije que sí. Entonces necesitamos que yo le doy el mensaje, ella lo recibe, pero ella tiene que responder. ¿Sí o no? Ella va a decir que sí, pero tiene que decir sí o no. Amén. Entonces hay que comunicarlo y hay que ser comunicadores efectivos. Si una persona, usted está evangelizando y la persona está mirando el celular, mirando la televisión, mirando los pájaros preñados así, mire, como decimos nosotros, esa persona no le está haciendo caso. Pues eso no es un receptor, está perdiendo el tiempo. Aunque la palabra, claro, dice, ¿verdad? Que toda palabra que sale de la boca del Señor no vuelve atrás vacía. Está bien, pero hay que decirla. tenemos que ser sabios. Y uno ve que la persona no le interesa lo que tú le estás hablando. Vamos hacia adelante. Cristo te ama. La palabra Dios dice te bendiga. que no le Eso es echemos así cuando es perlas a los directo. siervos. Eso es así cuando es directo. Imagínate tú cuando estás en el altar, ¿verdad? Y ves a la gente que está hablando por allá, que está en el teléfono por allá, que está desatendido. Eso es lo mucho que les importa la salvación. Amén. Sí, amén. Pues entonces vamos a continuar porque hoy estamos repasando y tocando unos vocabularitos. Amén. Tenemos que darle una oportunidad válida a la persona de responder. Ya eso lo mencionamos. Ya esto lo mencionamos. Ya yo mencioné todo esto. Heavy. Wow. Listo. El mensaje, porque es importante que tengamos este punto también bien claro. El mensaje, nosotros tenemos que comunicar y el mensaje en sí conlleva poder. Dice que el evangelio es poder de Dios. El mensaje en sí lleva poder. Pero nosotros necesitamos también estar llenos del poder. Por eso es que la palabra dice que Él nos bautizaría con poder. El Espíritu Santo y fuego nos da poder, nos da dinamita. Ese poder de Dios, el poder del reino de Dios está en nosotros. Si nosotros no tenemos poder de Dios, salimos a evangelizar y hermano, ¿qué se va a manifestar? Si no llevamos el poder de Dios. Por eso es importante que nosotros, como evangelistas y como siervos de Dios, dediquemos tiempo en la oración, dediquemos tiempo en la búsqueda del Señor, en el ayuno, y que siempre procuremos estar llenos de la unción del poder de Dios. La unción de Dios pudre los yugos. No es lo mismo ir donde una persona perdida y predicarle un evangelio ahí todo desanimado y todo enyemado, porque usted no ora, usted no ayuna, usted no se congrega, usted está ahí todo enyemado. A indiferencia que usted está lleno de la unción de Dios, un hombre, una mujer de oración, de ayuno, de sometido, ¿no? Que lee la palabra, usted está empoderado, usted puede estar en 20 situaciones difíciles, porque todos tenemos situaciones difíciles, pero el poder de Dios está ahí, y usted va y le predica el evangelio a esa persona, y aunque usted no tiene ni que gritarle, usted le está predicando, hablando, una conversación, pero el poder que hay en usted, el reino de Dios, ese poder del Espíritu Santo va a impactar esa vida cuando esa persona va recibiendo el evangelio de poder. Por eso es importante que nos cuidemos. Es nuestra responsabilidad orar, ayunar, interceder, orar por el perdido, estar cubierto por la sangre de Cristo. Tenemos que estar preparados. Amén. Aleluya. Entonces,
¿Qué es la palabra? Esta palabra a mí a veces me incomoda, pero se utiliza, vamos a utilizar la palabra aceptar a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Querer, ¿cómo aceptar? Querer. ¿Querer qué? Querer lo que te están ofreciendo. En este caso, la buena nueva, la salvación. Aceptar. Como darle una oportunidad al Señor que obre en tu vida. Tú quieres aceptar, es como tú quieres tener la oportunidad de tener una relación con Dios. Uh-huh. Cuando el perdido acepta a Cristo, le abre el corazón. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Hacemos la oración de fe. Y entonces ese oidor, esa persona que recibe el mensaje, te está respondiendo al mensaje. ¿Por qué? Porque aceptó o rechazó. ¿Por qué me molesta a veces un poco? Eso en lo personal, usted puede tener otra perspectiva, ¿ok? En lo personal a veces me incomoda la palabra, porque yo digo que el que me tiene que aceptar a mí es él y ya me aceptó. Es como miren lo que dice aquí mi camisa, inmerecida, no me lo he ganado, la gracia es algo inmerecido, es un regalo, es un favor de Dios. Entonces decir nosotros que aceptamos a Dios es como decir que Él está ahí esperando por uno, ¿no? Como si, no, Él es el Rey de Reyes y yo entiendo que yo vengo donde Él y le digo, ¿me aceptas? Bueno, y su gracia nos alcanza, ¿verdad? Y pues ya dijo que nos acepta porque su gracia en este tiempo es para cada uno de nosotros. Pero sí, pues eso es aceptar a Cristo. Esa persona dice sí o no, entonces está respondiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque usted le puede dar una información a alguien, pero si no le da esa invitación, usted le da a la persona solo como información, pero no le invita, pues entonces no estamos haciendo. Usted tiene que invitarlo, usted tiene que exhortarlo. Mire, está en la oportunidad, no sabemos si hay mañana. Necesitamos que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si usted está predicando y evangelizando y dando información sin hacer la invitación a aceptar al Señor en su corazón, en que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, eso no es evangelización, porque hay algo incompleto. Usted está sembrando semillas, usted está llevando la palabra, pero el proceso se completa cuando usted le da la oportunidad a esa persona de responder a la invitación. ¿Amén? Entonces, Pastora, dígame, mi hermano. quiero comentar algo acerca de aceptar. Como te dijo, su opinión personal es esa, ¿verdad? La palabra aceptar en su persona. Para mí aceptar, decirle a alguien que si quiere aceptar a Cristo, es porque el Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no quiere estar en una persona a fuerza, en una persona, porque Él le dio libre pensamiento a la persona de decidir, ¿verdad? Entonces Él como caballero, como una persona honorable, respetuosa de nosotros, ¿verdad? Que nos ama tanto, Él nos da, por decir así, bueno, si tú, porque ¿qué caso tendría que una persona lo aceptara, pero solamente y ciertamente hay personas que lo aceptan por conveniencia, o por los panes y los peces, como dicen muchos, ¿verdad? Tú me das, yo te doy. Pero aceptar a Cristo en su corazón es como abrirle su corazón totalmente y someterse a los mandamientos de Dios, a lo que Él establece, a obedecerle y pues a todo para la salvación, que es para nosotros el bien, ¿verdad? Pero Él como un caballero nos dio esa oportunidad de aceptarlo, como dice en Apocalipsis 3:20. Y yo lo veo así, de esa manera, que el Señor nos ama tanto que nos dio ese derecho y de aceptarlo, porque Él no puede estar en una persona que no lo ama realmente. Amén, mi hermana. Mire, la palabra en ningún lugar en la Biblia dice que aceptemos al Señor. En ningún lugar en la Biblia. La palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesamos. Por eso cuando yo me acerco a una persona para ofrecerle la oportunidad, la invitación de las buenas nuevas, yo le digo, ¿quieres confesar al Señor con tu boca y lo crees en tu corazón? ¿Tú lo crees? ¿Lo quieres confesar? Eso es vocabulario, por eso es que Eso yo es más quería, correcto, pienso yo. es el término correcto, pero
culturalmente, porque la cultura Ujú. afecta, culturalmente escuchamos mucho, oh, fulano Así- aceptó al Señor, y Exacto. uno no sabe lo que quiere decir, no está mal. Ujú. Uno sabe, oh, fulana aceptó al Señor, ay, qué bueno, gloria a Dios, aceptó al Señor. Pero correctamente, la Tendría que ser. palabra sería, fulana confesó al Señor Amén, amén. y creyó para salvación. Correctamente, gustó. esos son los términos Es importante saber bíblicos. eso. Sí, me Bíblicos. gustó eso. Vamos a hacer los cambios pertinentes acá en República Sí, Dominicana. porque, Gracias. perdón, hermana pastora Denise, pues Dios le bendiga. Perdón, Amén, porque me amén. llamó mucho la atención lo que la pastora Débora dijo acerca de pedirle, de decirle a las personas aceptas. Y como ella dijo, no está esa palabra en la Biblia, No pero es sin cultural, embargo en todos los lugares se pregunta eso en las iglesias, es ¿aceptas? cultural. Sí, Es que lo que Wow. es cultural y mucha gente pues habla lo que ya han escuchado, pero bíblicamente pues no está en ningún lugar te va a encontrar que diga y que Pablo le diga a los de Colosenses, le diga o a los de Gálatas, recuerden Exacto. aceptar al Señor, ¿no? Sí. Él les dice, confiesen, Ujú. crean, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Eso es todo. Una Wow. persona que viene a Cristo, que fue evangelizada, necesita confesar y creer. Eso es lo que Entonces tenemos que hacer un cambiecito ahí. Sí, Gloria a sí, Dios. parece que estamos ya aquí. tomamos, Hermana ya Alisandra tomamos. tiene la manita alzada, hermana Alisandra. Así debe ser, oye. Amén, Dios les bendiga. Inclusive quiero Amén. añadir, Juan el Bautista, en el tiempo que él le preparó el camino al Señor, él decía arrepentíos y convertíos. Yes. En mi opinión, y desde la perspectiva bíblica como yo lo entiendo, el término correcto es arrepentirse. Amén. Como dice la hermana Débora, se utiliza culturalmente aceptar, pero hace muchos años atrás lo que se decía era convertirse. Inclusive se decía, la gente de antes, fulano se convirtió, fulana se convirtió, También. que después comenzaron a decir que ese término era incorrecto y hacían bromas, se convirtió en sapo, en gallina. No, ese término es bíblico, porque dice convertirse a Cristo, convertirse de sus malos caminos, porque ¿qué es lo que tú haces cuando tú confiesas al Señor? O sea, tú lo recibes como un Señor para que Él señoree sobre tu vida y en base a eso tú cambias, tú te conviertes. O sea, Yes. de una persona mala, de una persona pecadora, porque arrepentimiento es cambio. Si no hay cambio, no hubo arrepentimiento, pero ¿qué sucede? Que arrepentimiento suena muy fuerte. Entonces, la palabra aceptar viene como una forma de suavizar el término, de suavizar el approach, ¿verdad? Que tú haces hacia la persona. Dios mío, estoy hecho una gringa. El acercamiento. Aleluya, están esas El leyes. acercamiento es como una forma de suavizar el acercamiento, pero la realidad es que uno debe de preguntarle a la persona, ¿deseas arrepentirte? Porque cuando Pedro dio el primer discurso, que le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentido. Pedro no le dijo, acepten al Señor. No. Pero le dijo, arrepiéntanse. Amén. Entonces, cuando el carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo, o sea, que los términos son creer, convertirse, arrepentirse, y vuelvo y repito, pero arrepentirse suena muy fuerte, es chocante, a la gente no le gusta que le digan arrepiéntete, ¿ves? Porque entonces la gente es como una manera, ¿verdad? Que te estoy confrontando con la vida que tú vives de pecado, entonces a la gente no le gusta eso. ¿Y de qué me voy a arrepentir? ¿Verdad? Entonces, como suena tan fuerte, en el pasar del tiempo, de alguna manera se suavizó, quizás como para no ser tan brusco con la gente, quizás como para de una manera de que la gente, ¿verdad? Vamos a tratarlo con más docilidad, con más amabilidad, pero la realidad del asunto es que los profetas, Juan el Bautista, el mismo Pedro, hacían un llamado al arrepentimiento, porque realmente lo que tú haces cuando tú recibes al Señor o lo confiesas, como estábamos diciendo aquí, lo aceptas, realmente lo que tú estás haciendo es un compromiso de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento y no hay cambio, no hiciste nada. Dijiste que sí, oraron por ti y seguiste con tu vida de pecado. ¿Sabes? Ahí no pasó nada. El yo decir acepto al Señor no me hace a mí cristiana, ni me hace a mí salva. Ahora, el yo arrepentirme de la vida que yo llevo y
convertirme de mi mal camino, eso es la evidencia de que, como decir entre comillas, yo acepté al Señor Jesucristo. Eso es. Todo. Amén. Gracias, Amén. Marisandra. Es así, mi amada hermana. Eso es otro buen término que podemos añadir a esto. Se confiesa, se cree para que este llamado de arrepentimiento, de conversión, amén, para que haya en nosotros, comience en nosotros un proceso de nuevo nacimiento en nuestras vidas. De esa manera es que vamos a activar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas y que seamos nuevas criaturas cuando nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es darle la espalda a ese camino. Usted va de camino hacia el norte, hacia el sur, y cuando usted se arrepiente, da media vuelta, 180 grados, y comienza a caminar hacia el norte. ¿Para qué? Dándole la espalda a la vida que llevaba pasada y comenzar a caminar en pos de Cristo. Entonces, para eso es bueno, ¿verdad? Que hablemos de vocabulario. Sé que ya corrió el tiempo, pero quiero mencionarle unas palabras. Por ejemplo, la palabra convertido, la tenía aquí para traer el significado convertido, una persona, un convertido. Qué bien, amén. Convertido es una persona que ha confesado a Jesucristo como Salvador y él ha sido convertido de su vieja vida de pecado a la nueva vida en Jesús. Eso es una conversión. Una persona que ha confesado, que ha creído, que se ha arrepentido, entonces ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Ese es el convertido. Entonces, ha convertido, comienza un proceso de transformación en su vida y ha convertido de su vieja vida de pecado, una vida pecaminosa lejos de Cristo, a una vida santa cerca de Cristo. Amén. Esos son convertidos. La palabra discípulo, el vocabulario discípulo. Un discípulo es un convertido. ¿Ve? Un discípulo no puede ser una persona que no ha sido convertido, que no se ha confesado, que no ha creído, que se ha arrepentido, no puede ser discípulo. Un discípulo debe de ser un convertido que es establecido en lo que es la fe cristiana, en los fundamentos bíblicos. Eso es un discípulo, un convertido que se ha establecido en los elementos de la fe cristiana y que ya discípulo, ¿verdad? Este alumno, aprendiz, comienza también luego a ganar almas para que se conviertan y se creen discípulos. Por eso en la comisión dice la palabra id y haced discípulos. ¿A quién le habló Jesús esa palabra? A los discípulos. Ve y predica y ganen personas para que se conviertan, para que confiesen, para que se arrepientan y entonces se conviertan en discípulos para que salgan y hagan lo mismo. Esto es un ciclo, necesitamos reproducirnos. Amén. Dar frutos. Aleluya. Entonces, el evangelismo personal, esa palabra, evangelismo personal. Evangelismo personal es que un emisor, una persona, un discípulo, sale a comunicar el evangelio a una persona que aún no es salva, a un perdido. Una persona sale a predicar el evangelio a otra persona que es perdida. Un salvo le está predicando a un perdido. Evangelismo personal. Individual. Va de una persona a otra persona, a otra persona. Va ahí. Eso es evangelismo personal. La persona le está comunicando las buenas nuevas a otra persona que no las conoce y que todavía no se ha convertido, se ha arrepentido, no ha confesado y no ha creído. Eso es evangelismo personal. Usted hace evangelismo personal cuando usted decide salir y comunicarle el evangelio a otra persona, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una persona que se encontró por ahí, perdida, que le predica. Evangelismo en masa. El evangelismo en masa es cuando usted evangeliza a grupos, a 3 personas, 5 personas, 10 personas, 20 personas, 100 personas,
200 personas, 1000 personas, 10.000 personas a la vez. Usted está haciendo evangelismo en masa. Está evangelizando un grupo de personas. Hay un emisor, un evangelista, una persona llevando la comunicación, el mensaje. ¿A quién? A muchos, a muchos. Y eso se puede ver en evangelizaciones, campañas evangelísticas, por ejemplo, hasta en los conciertos de música, que se da un tiempo de evangelismo, y hay masas ahí. La célula está incluido ahí. Es un grupo de personas. Ahora, la célula, si es personas no salvas, porque hay células donde lo que hay son personas salvas. Entonces no estás evangelizando, estás discipulando. Ahora, si las células de personas no salvas, estás evangelizando. Hasta que la persona respondan a la oferta, a la invitación. Cuando la persona responde a la invitación, ya esa persona está evangelizada. Y tú comienzas a discipularla y todo eso. Entonces, ¿qué es testificar? Mire lo que es testificar. Contar, expresar a una persona creyente, una persona salva, testifica, comunica a una persona no salva acerca de su experiencia personal. Nosotros testificamos acerca de nuestra experiencia personal. Eso es testificar. Yo testifico de mi encuentro con Cristo, de quien yo era antes, tuve un encuentro con el Señor y quién soy ahora, las maravillas que he visto en mi vida. Podemos testificar de algún evento en específico en el cual fuimos testigos del poder de Dios y podemos testificarlo a personas ya salvas, claro que sí. Pero en el tema del evangelismo, cuando te llaman a testificar en el tema del evangelismo, es para que testifiques de tu experiencia personal de conversión a alguien no salvo o a un grupo no salvo. Amén. ¿Me expliqué? No sé si me expliqué. Amén. Vuelvo otra vez. Tú puedes testificar, por ejemplo, en la iglesia. A veces decimos, fulano, hermano tal, va a dar un testimonio. Y tal vez en la iglesia no hay personas no salvas. Tal vez estamos todos ya salvos ahí, confesados, convertidos, arrepentidos. Y la persona testifica su experiencia personal, algún evento en específico. Eso es testificar también. Pero en el tema del evangelismo, cuando tú dices, voy a evangelizar y voy a testificar, o estamos en una campaña evangelística y usted va a testificar en esa campaña evangelística, usted debe de testificar de su experiencia personal de conversión, de ese evento, de quién usted era, cómo usted estaba, qué sucedió, el evento de su conversión. ¿Por qué? Porque eso puede traer, ¿qué cosa? Ese testimonio de conversión puede traer un despertar en esa vida no salva para también ser de apoyo y que esa persona se convenza, ¿verdad? Y diga, pues entonces yo quiero confesar al Señor también, yo estoy en esa misma condición, o wow, mira cómo esta persona de ser así ahora es así, pues Dios existe. Porque hay personas que no han creído y piensan que Dios no existe, pero cuando escuchan ese testimonio dicen, pues Dios existe, Dios es real, porque mira lo que está diciendo, que estaba arrastrado en las calles, o que era infeliz, o que era así o asado. Y mira ahora, wow, pues yo quiero. Esa persona se convence. Aleluya. Otra palabra que quería, ¿dónde está? Hablarle, déjame ver. No, yo creo que ya. Sí. Sí, ya esas eran las palabras que les iba a compartir. Gloria a Dios. Y entonces les iba a las 8:11. Bueno, vamos a dar un momentito para cualquier sugerencia, pregunta, comentario que tengan. Y ya luego el próximo lunes continuaremos.